Los jóvenes sobre todo tienen miedo de no tener nada, entre ellos de no tener futuro, que parece que lo que nos va a pasar a muchos jóvenes. Sobre todo hay que entender que nuestros padres, ¿no? La generación de los años 60, de los años 50, de los años 70, estaba bastante bien posicionada, vivía muchísimo mejor que nosotros y a veces es muy complicado que los padres o que las personas más adultas entiendan la frustración y los problemas y los miedos que tenemos la gente joven, porque no lo han vivido ellos. La gente que está en torno a los 35, 30, son personas que habían visto, lo estaban tocando con los dedos, una buena posición económica a la hora de trabajar, tenían muy claro que ser un mileurista era algo malo y justamente cuando se incorporan al mercado laboral se encuentran de golpe que un mileurista es a lo que pueden llegar a aspirar. Entonces tenemos este grupo de gente joven y luego tenemos el grupo de gente joven que es donde yo me encuentro y ya llegamos a un mercado en el que solamente sabemos lo que era un estado de bienestar como tal porque se lo vimos a nuestros padres. Nosotros nos podemos quedar en casa de nuestros padres porque ellos tuvieron la posibilidad de independizarse, de casarse, de tenernos a nosotros o de no casarse, pero de formar una vida como ellos consideraban que la tenían que formar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Como hemos crecido en esta precariedad, ser un eterno becario, en cobrar 300 euros por la mañana trabajando, seguramente haciendo trabajos estructurales por 300 euros al mes, 5 horas, y por la tarde trabajando de cualquier otra cosa y sumando para poder pagarse una habitación, como hemos crecido en eso, como nuestra vida es eso, nos da miedo perder lo que tenemos, lo poco que tenemos. Lo que nosotros tenemos ahora, yo hablo con mucha gente mayor que me dice, pero ¿cómo no aspiráis a nada más? Y obvio que la gente quiere aspirar a más. Yo pongo el ejemplo cuando me preguntan a veces, me dicen, pero es que tú eres una persona precaria y tienes un iPhone, o eres una persona precaria y tienes un ordenador, ¿esos 800 euros te dan para alquilar un piso durante los años que tengas el iPhone? No te da. Eso es así, es matemática pura. Entonces, tenemos miedo a perder lo poco que tenemos, que en este caso sería el trabajo de por la mañana haciendo prácticas y el trabajo de por la tarde para poder pagarnos una habitación, un piso con nuestra pareja o con nuestras amigas o yo qué sé, lo que sea, y por eso nos da tanto miedo hablar, porque no existe la protección debido, entre otras muchas cosas, a la reforma laboral, a la crisis económica obviamente y a la poca cultura que tenemos muchas veces laboral, que es fundamental porque si no conoces la laboralidad no conoces tus derechos. Entonces se junta y se hace un cóctel gigante que hace que tengamos miedo a hablar, a perder esa habitación, esa vida muy escasa, con muy pocos excesos, muy sufrida muchas veces, ¿no? Pero es que sigue siendo nuestra vida, en el fondo, y nos da miedo perder nuestra vida, porque si perdemos eso ya no tenemos nada. Entonces nos encontramos con que nos ponen un muro y eso nos frustra. Entonces no entiendo por qué se ataca a personas que lo único que hacen es intentar sobrevivir en un mercado que les han dejado precario, en el que no puedes hacer nada. Y muchas veces cuando la gente me dice que no cojan ese trabajo, que no lo hagan, entonces ¿qué hacen? No comen. El problema aquí siempre es el mismo. No se tiene que culpar a la gente que no tiene la culpa. La culpa no la tiene el chico que acepta trabajar por 600 euros a jornada completa y no se le tiene que juzgar. La culpa la tiene el empresario que paga 600 euros a un chico por jornada completa. La culpa la tiene una reforma laboral que supuestamente iba a ser maravillosa, estupenda y divina y lo único que nos ha hecho ha sido precarizarnos y condenarnos a ser el precariado más absoluto. La culpa la tienen empresas que por ahorrarse dinero contratan becarios haciendo trabajos estructurales. Entonces, es tan fácil como no juzgar a los jóvenes porque somos la víctima, no el verdugo. No te estás dando cuenta de que estás siendo una víctima, que si no, no come, que si no, no va a poder desarrollar su vida, que si no va a estar en casa de sus padres hasta los 40 años y no va a poder hacer el proyecto de vida, el que él o ella elija, pero el suyo. Ese es el problema. Entonces no puedes juzgar a gente que lo único que está haciendo es sobrevivir de la misma forma, y aquí hablando de la gente más adulta que juzga a los jóvenes, que lo hicieron ellos. Y de la misma forma que lo harán los que vengan. Y eso es una realidad, y es el ciclo de la vida. Dentro de este mundo hay muchísimas ofertas que son absolutamente abusivas. Yo en Mierda Job me encuentro de todo. Y yo he seleccionado 3 ofertas que me han llamado la atención, aunque hay muchísimas. Una, por ejemplo, de una interna, en el que pagan 600 euros por tener a una mujer trabajando todo el día durante toda la semana, es decir, de lunes a domingo, menos 2 o 3 horas a la tarde. Tiene 2 horas por la tarde que puede salir a hacer sus gestiones y el resto del tiempo está en una casa cuidando de una persona mayor. Y le pagan 600 euros al mes por ser una esclava, tal cual, una esclava.
Otro que he seleccionado, un becario. A una empresa de marketing en el que os pedían que los 2 primeros meses pues es voluntario. O sea, tú empiezas a trabajar, eres voluntario y luego ya vemos si te contratamos de becario, o no. Y lo que te ofrecen, curiosamente, es que puedes ir a trabajar a una oficina bonita y calentita. Que dices, bueno... Y luego la tercera también es esto de si te esfuerzas a lo mejor te contrato, ¿no? Que esto también es muy típico. Es un editor de vídeo en el que te dicen tú ve tirando, tú ve haciendo tu trabajo, tal, y si vemos que funcionas, pues te contratamos. Y si no, pues no te contratamos y ya está. Hay formas de luchar contra la precariedad juvenil y contra el paro juvenil. Entre ellas está, por ejemplo, un plan de empleo juvenil para facilitar el acceso al trabajo a gente joven y sobre todo a gente en sectores más vulnerables, hacer orientación laboral para ayudar a los jóvenes a ir colocándose, entre comillas, ¿no?, en el mercado laboral, perseguir la temporalidad y la subcontratación, que hay muchísimos contratos temporales que están en fraude de ley porque deberían ser contratos indefinidos, ¿no? Y ahí me voy al siguiente punto, ¿no? Reforzar la inspección de trabajo. Para perseguir trabajos precarios y fraudulentos a gente joven, a gente no joven, a mujeres, a hombres, o sea, se necesita una inspección fuerte, que eso ayudaría muchísimo. Otro punto también, por ejemplo, proponen los sindicatos hacer el estatuto del becario. Hay que regular las prácticas de alguna forma, no se puede, o sea, salen otra vez a la selva, eso no puede ser. No puede haber becarios haciendo trabajos estructurales disfrazados como prácticas no curriculares, no, perdona. Y creo que esas serían así algunas de las soluciones.